Hablemos en esta sección de áreas de una superficie de revolución. Recuerden que habíamos visto sólidos de revolución que se generaban por la gráfica de una función al ser rotadas o giradas alrededor de un eje fijo. Em, Cuando la gráfica de una función continua se hace girar alrededor de una recta, la superficie que se genera es una superficie de revolución. Aquí, por ejemplo, si tenemos esta recta que está aquí, bajo la cual o alrededor de la cual se va a girar este segmento de línea, ven que se va creando este cilindro como si tuviésemos una impresora 3D que fuera imprimiendo a medida que vamos rotando y se crea ese tubo que sería un tubo, un tubo, no una vara, porque estaría hueco en el centro, ¿verdad? Todo esto estaría hueco, solamente la superficie es la que se genera. Lo mismo por acá, ¿verdad? Si tuviésemos este pedacito por aquí que vamos a rotar alrededor del eje X, pues se generaría este tipo de campana que tenemos aquí a mano derecha. Nos interesa saber cuál es el área de superficie que se genera al generar uno de estos sólidos de revolución. Por ejemplo, si miramos un tubo de estos que estuviese hueco, de radio R y de altura H, entonces fíjense que nosotros podemos coger y cortar en cualquier punto por aquí de forma vertical ese tubo, y si lo estiramos y lo desenrollamos quedaría entonces obviamente a la misma altura, y como el tubo aquí es esa figura aquí es un círculo de radio R, entonces acá arriba lo que tenemos es la circunferencia, y la circunferencia de un círculo de radio R es 2pi por el radio, que sería 2pi R. Y fíjense que el objeto o la figura resultante es un rectángulo. Quiere decir entonces que el área de este rectángulo sería el área de superficie de este cilindro, y el área de superficie aquí sería, como cualquier rectángulo largo por ancho, 2pi r por h. Y ahí tenemos el área de superficie de ese cilindro de radio r y altura h. Si tenemos un cono y queremos saber cuál es el área de superficie de ese cono, ¿verdad? Queremos saber cuántas unidades cuadradas se lleva el cono este alrededor, la superficie del cono. Podemos tomar un corte, ¿verdad? Podemos tomar un corte aquí en cualquier lado del cono. Aquí estamos teniendo que el radio en la base es R y el largo a lo largo del cono por el lado es L, ¿sí? Así que si hacemos este corte aquí, fíjense que vamos a tener ese corte entonces acá y estiramos, y aquí nos va a quedar 2pi r, igual que en el ejemplo anterior, porque lo que tenemos es la circunferencia aquí abajo, ¿no? Este pedacito aquí, este círculo acá, y como es completo, pues nos queda la circunferencia 2pi por el radio, que es r, y obviamente el ángulo aquí Z. Pero veamos. Entonces tenemos 2pi r, que es el largo de arco, ¿verdad? En este caso, digamos, si tuviésemos un ángulo central aquí, 2pi r es el largo de arco, pero nosotros sabemos que el largo de arco para el ángulo central de cualquier círculo es el radio por el ángulo medido en radianes. Así que sería, el radio es L y el ángulo es Z. Así que tenemos 2pi r es LZ. Quiere decir que Z es 2pi r entre L. Y vamos a guardar esto aquí un segundo. Por otro lado, si nosotros queremos calcular el área de este sector circular que tenemos aquí, el área del sector circular nosotros sabemos que es 1/2 por el radio al cuadrado por el ángulo. Así que tenemos que 1/2 L cuadrado, que es el radio, por el ángulo, que lo calculamos acá arriba, es 2pi r sobre L. Se me cancela una de las L, se me cancelan los dos y sobreviviría pi por r por L. Sería el área de este sector circular, que en este caso sería el área del área de superficie del cono. Entonces, tenemos el área de superficie ya entonces de un cilindro, de un tubito. Tenemos el área de superficie de un cono, y para encontrar el área de superficie de otras figuras podemos tomar bandas que se formen alrededor de la figura al rotar el segmento alrededor de esa curva, alrededor de un eje. Igual que hicimos para encontrar el área bajo una curva, que utilizamos
rectángulos para aproximar, igual que hicimos para aproximar el volumen, que tomamos discos o tomamos también capas cilíndricas o arandelas, dependiendo del caso. Podemos utilizar bandas para aproximar el área de superficie de un sólido irregular. Entonces, vamos a tomar como base este ejercicio que hemos hecho con el cono, así que vamos a seguir con el cono y vamos a considerar esta banda que tenemos aquí abajo y vamos a calcular el área de superficie de esto que se genera aquí. Fíjense que tenemos un triángulo rectángulo acá, si hacemos un corte transversal, tenemos esto en el plano, aquí tenemos R1 sería el radio aquí, R2 sería el radio aquí, L1 iría con este triángulo rectángulo R1, y por acá tenemos este pedacito de acá, de aquí a aquí, por el lado del cono, vamos a llamarle a eso L. ¿Okay? Observe que aquí tenemos una relación entre L1, R1, L y R2, porque tenemos dos triángulos rectángulos aquí. Tengo este triángulo rectángulo que tiene hipotenusa L1 y tiene este cateto R1, y tengo este triángulo rectángulo grande acá que tiene este cateto R2 y tiene hipotenusa L1 más L. Y nosotros sabemos por Euclides y el principio de los triángulos similares que lados correspondientes pues son proporcionales. Quiere decir que L1 más L es a L1, el más pequeño, L1 más L es a R1, lo que R2 es a R1. O sea que L1 más L es a R2, lo que L1 es a R1. Y tenemos entonces esta relación o esta ecuación que tenemos acá abajo. Como a nadie le gusta trabajar con fracciones, vamos a multiplicar cruzado aquí por R2 y R1. Así que tenemos R1 por L1 más L es R2 L1. ¿Sí? Y si tenemos L1 por aquí y L1 por acá, vamos a moverlo todo al lado derecho, digamos, y por acá nos va a quedar a mano izquierda, nos queda R1 por L, y a mano derecha nos va a quedar L1 R2 menos R1 R1 L1. Y como tenemos L1 con R2 y con R1, podemos factorizarlos y nos queda que R1L es R2 menos R1 por L. Y vamos a utilizar esto en un momentito. Regresamos. Para calcular el área de superficie de la banda que está sombreada, ¿no? La parte de abajo del cono, sería el área del cono completo, que nosotros lo calculamos hace un momento, ¿no? Era pi por R por L. Bueno, en este caso L1 más L. Bueno, L1 más L es el lado aquí y R2 es el radio completo abajo, o sea que sería pi por R2 por L1 más L menos el área del cono pequeño de arriba, o sea que sería menos pi por R1 por L1. ¿Sí? Así que tenemos pi por R2 por L1 más L menos pi por R1 L1. ¿Sí? Tenemos pi de factor común en ambos términos, así que lo factorizamos y nos queda por acá R2 L1 más L menos R1 L1. Pero como tenemos aquí con L1 a R1 y a R2, tenemos R2 menos R1 L1 más R2 L. Pero por acá tenemos que R2 menos R1 por L1 aquí es igual a R1L. Así que esto que está aquí lo vamos a sustituir por R1L y tenemos pi por R1L más R2L. Y aquí tengo L y tengo L, lo factorizamos, en el medio nos va a quedar entonces R1 más R2. Y si cogemos a R, hacer el promedio entre R1 y R2, ¿verdad? El promedio entre esas dos, entonces, y sustituimos eso acá, tenemos entonces que R1 más R2 sería 2R. Así que A, el área, sería 2pi por R por L. Y tenemos entonces ahí ya la aproximación o lo que es el área de superficie de esa banda. Y ese es el principio que vamos a utilizar para calcular el área de superficie de un sólido de revolución irregular, ¿no?
Fíjense por aquí que si nosotros tenemos un sólido de revolución acá que se genera por esta curva y igual a f de x entre x igual a y x igual a b rotando alrededor del eje x, vamos a tener por aquí esa, digamos, parece un pin de estos de boliche, ¿no? Un bolo. Y entonces podemos mirar aquí las bandas que se van a generar. Y sabemos que la banda, la acabamos de calcular acá, era 2pi RL. Y así aquí fíjense que el punto P sub i, cada uno de estos puntos P sub i va a ser, tiene coordenadas X sub i y y sub i, ¿verdad? X sub i por acá, y sub i estaría, ¿verdad?, aquí en correspondiente el valor de y. La altura de este pedazo de cono, la base del cono, como estábamos aproximando con estas bandas, sería la distancia que va a este, digamos, tipo de arco entre P sub i menos 1 y P sub i, ¿verdad? La distancia entre P sub i menos 1 y P sub i, la distancia entre esos dos puntos. Y por acá el radio promedio, entonces sería el radio, son estas distancias en y, o sea que sería y sub i más y sub i menos 1 entre 2. Y utilizamos esa información en lo que nosotros ya conocíamos, el área de superficie de esa banda, digamos la iésima banda va a ser 2pi por el radio, ¿verdad?, que es el radio promedio, y sub i menos 1 más y sub i entre 2, por la altura, y la altura es la distancia entre los puntos P sub i menos 1 y P sub i. Pero entonces nosotros tenemos por aquí que la altura promedio va a ser nuestro punto muestra ahí en ese iésimo intervalo entre x sub i menos 1 y x sub i, que es f de x sub i estrella, y nosotros sabemos ya con la sección anterior que estábamos calculando el largo de arco, sabemos que es esta raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función evaluada en ese punto muestra al cuadrado con respecto a x. Y si nosotros sumamos todos y cada una de estas bandas, vamos a tener una aproximación de lo que es el área de superficie, y por supuesto, me imagino que ya saben a dónde vamos. Si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de cada una de estas, del área de superficie de cada una de estas bandas, entonces tenemos el área de superficie real de ese sólido de revolución que se genera. Y en notación de integrales sería entonces la integral desde a hasta b de 2pi por f de x, la estamos aquí, la 2pi por f de x por raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado con respecto a x. Y ahí tenemos la fórmula para encontrar el área de superficie de un sólido de revolución que se mueve entre el intervalo desde a hasta b, girando con respecto al eje x. Ahí tenemos la fórmula. La integral de AB de 2pi por f de x por raíz cuadrada de 1 más la derivada de f al cuadrado con respecto a x. Veamos ejemplos. Aquí dice, encuentre el área de superficie resultante al rotar la curva y igual a x al cubo para x entre 0 y 2 alrededor del eje x. Así que sustituyendo en la fórmula, que es lo que tenemos que hacer, tenemos la integral de 0 a 2 de 2pi por f en este caso es x al cubo, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f. Si f es x al cubo, aquí tendríamos 3x cuadrado al cuadrado con respecto a x. Y cuadrando aquí, entonces tenemos la integral de 0 a 2 de 2pi x al cubo por raíz cuadrada de 1 más 9x a la 4 de x. Y podríamos intentar utilizar sustituciones trigonométricas aquí, porque esto es de la forma a cuadrado más u al cuadrado. Sin embargo, con una sustitución de las viejas, cogiendo u más 9, u igual a 1 más 9x a la 4, nos queda que de u sería 36x al cubo, y me va a llevar este x al cubo, ¿verdad? De x, me lleva el x al cubo de x, y como tengo un 2 por aquí, me va a dejar un 18avo, y con eso funcionamos. Y nos queda entonces un 18avo pi, haciendo esta sustitución de u igual a 1 más 9x a la 4, de u entonces es 36x al cubo de x, y nos queda 1 sobre 18 pi, y aquí por supuesto nos queda raíz de u de u. Y como x va de 0 a 2, cuando x es 0, tenemos que u va a ser 9 por 0, 0, más 1, 1.
y cuando x es 2, tenemos 2 a la 4 por 9, que serían 16 por 9 son 144 y 1 son 145. Así que tenemos la integral o un 18avo pi por la integral de 1 a 145 de raíz de u de u. Y por supuesto, raíz de u integra como u a la 3 medios sobre 3 medios, pero dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Este 2, si quieren, con este 18 me deja un noveno, por 3 acá serían un 27avo pi, u a la 3 medios entre 145 y 1. Así que un 27avo pi por 145 a la 3 medios, o a la 1.5, como quieran, menos 1. Eso multiplicado por un 27avo pi o pi sobre 27. En la calculadora lo busqué y me dio aproximadamente 203.0436, pero la respuesta exacta es este numerito que está acá arriba. Esto aquí sería una aproximación. Este otro ejemplo dice, encuentre el área de superficie resultante al rotar la curva y igual a raíz cuadrada de 1 más e a la x para x entre 0 y 1, alrededor, de nuevo, del eje x. Y tenemos entonces el área de superficie, es cuestión de sustituir directamente en la fórmula, sería la integral de 0 a 1, porque es el intervalo donde estamos trabajando, x entre 0 y 1, de 2pi por f de x, que es raíz cuadrada de 1 más e a la x, por raíz cuadrada de 1 más la derivada de y, en este caso el cuadrado, y la buscamos por aquí. La derivada de 1 más e a la raíz cuadrada de 1 más e a la x sería 1 medio 1 más e a la x a la negativo 1 medio, por eso esto está aquí abajo, por la derivada, arreglar la cadena, recuerden, por la derivada de 1 más e a la x, que es e a la x. Así que recogiendo nos queda e a la x entre 2 por raíz cuadrada de 1 más e a la x. Y bueno, simplificamos un poco. Si cuadran aquí adentro nos quedaría e a la 2x, la potencia se multiplican. Y acá abajo nos queda 4 por 1 más e a la x, porque se nos va el radical aquí. Y si buscamos mínimo común denominador, sería este 4 por 1 más e a la x. Y entonces acá abajo, fíjense que tenemos 4 por 1 más e a la x, la raíz de eso, aquí tendríamos 2 y acá tenemos raíz cuadrada de 1 más e a la x, que esto se va a llevar este de aquí y este de aquí. Aquí se ven, aquí lo ven, se va. Y aquí nos queda 4 más 4e a la x más e a la 2x. Pero 4, habiendo cancelado este raíz cuadrada de 1 más e a la x con raíz cuadrada de 1 más e a la x, y el 2 con el 2 solamente sobrevive pi, que si quieren lo podemos sacar. Y acá nos queda raíz cuadrada de 4 más 4e a la x más e a la 2x. Esto es un cuadrado perfecto. Esto es e a la x más 2 o 2 más e a la x al cuadrado, raíz de eso. Así que la raíz me lleva el cuadrado y sobrevive 2 más e a la x. No olviden el pi que teníamos por aquí, lo factoricé. Y podemos integrar aquí fácilmente porque la integral de 2 es 2x y la integral de e a la x es ella misma. Y eso lo tenemos que evaluar entre 0 y 1. Así que tenemos pi por, cuando x es 1, tenemos 2 por 1 más e a la 1 es e, y cuando x es 0, tenemos 2 por 0, 0, más e a la 0, que es 1. Así que tenemos por acá 2 menos 1, que es 1, más e, esto por supuesto multiplicado por pi. Y ahí tenemos otro ejemplo.